Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a analizar una situación bastante tensa. Se desarrolló durante una marcha política en Medellín, Colombia. Nuestra fuente principal es el testimonio directo de Hernán Muriel, Ajá. un periodista alternativo de Cofradía para el Cambio, que estuvo presente en la marcha y terminó detenido por la policía. Interesante. Para ponernos en contexto, ¿puedes contarnos un poco sobre el clima político que rodeaba estas marchas? Claro, el clima político alrededor de estas marchas era bastante tenso, con partidarios y detractores del gobierno de Gustavo Petro, enfrentados un caldo de cultivo perfecto para que las tensiones se desbordaran. Y vaya si se desbordaron. Hernán y su equipo de 2 fotógrafos se vieron envueltos en un intento de ataque durante la marcha antipetro. En su relato, describe cómo algunos individuos les amenazaron con cuchillos y palos. Qué barbaridad. Sí, una situación bastante peligrosa. Lo que me parece fascinante aquí es el papel que juegan medios alternativos como Cofradía para el Cambio. En un ambiente tan polarizado, estos medios buscan ofrecer una plataforma a voces que no suelen tener espacio en los medios tradicionales. Exacto. Y a pesar de este ataque, Hernán cuenta que personas de ambos bandos se acercaron a él para ser entrevistadas. Parece que incluso en medio de fuertes desacuerdos había un deseo de diálogo. Esa es una señal esperanzadora. Sin duda indica que hay voluntad de escuchar otras perspectivas, algo crucial para un debate político sano. Totalmente. Pero la situación da un giro inesperado cuando, a pesar de las promesas de las autoridades de un traslado seguro, Hernán y su equipo son detenidos por la policía y llevados al CTP, un centro de detención. Lo más extraño es que ya no se encontraban en peligro en ese momento. Es curioso porque la policía justificó la detención diciendo que era para su protección y que solo los retendrían entre 6 y 12 horas, posiblemente con un comparendo. ¿Te suena familiar este término? Si un comparendo es básicamente una citación, una sanción administrativa por infringir alguna norma. Pero lo que es realmente interesante es que Hernán argumenta que su detención constituye un secuestro simple, una detención ilegal, según el Código de Policía colombiano. Según él, no se cumplían las condiciones para una detención legal, como estar en peligro o representar un peligro para otros. Si te soy sincera, no me queda muy claro qué pasó exactamente durante el ataque. ¿Puedes contarme con más detalle cómo se desarrollaron los hechos? Claro, Hernán y su equipo se encontraban en la marcha documentando los acontecimientos cuando un grupo de individuos, algunos armados con cuchillos y palos, se acercó a ellos de forma amenazante. La situación se tornó violenta rápidamente con insultos y empujones, afortunadamente personal de derechos humanos, y el personero, que vendría a ser algo así como un defensor del pueblo, intervinieron para proteger a Hernán y su equipo. Y la policía no intervino en ningún momento. Eso es lo que llama la atención. A pesar de que el ataque se produjo a plena luz del día y en un lugar público con presencia de armas blancas, no se reporta la presencia de ninguna fuerza policial, y esto contrasta con la fuerte presencia policial que se suele observar en otras protestas, como las organizadas por las familias de las víctimas de falsos positivos. Entiendo entonces la ausencia de policía durante el ataque a Hernán y la fuerte presencia en protestas de falsos positivos podrían sugerir un sesgo en la respuesta de las fuerzas del orden en función de la ideología de los manifestantes. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Quién dio la orden ¿Hubo alguna motivación política detrás de esta decisión? Es una pregunta inquietante sin duda. Podría ser que las autoridades intentaran silenciar a Hernán y su equipo por su trabajo periodístico, especialmente teniendo en cuenta que estaban cubriendo una marcha crítica con el gobierno. Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, la llegada de un concejal de la ciudad para intervenir en nombre de Hernán parece dar peso a la idea de que la detención fue injusta y posiblemente motivada por razones políticas. Es una situación que nos hace reflexionar, ¿verdad? Un periodista que cubre una marcha contra el gobierno termina detenido por ejercer su derecho a la libertad de prensa. Es una ironía bastante amarga. Totalmente. Y lo que me parece aún más preocupante es que este incidente no parece ser un caso aislado. Colombia tiene un historial lamentable de violencia e intimidación hacia periodistas, especialmente aquellos que trabajan en medios alternativos y cubren temas sensibles. Tienes razón, recordemos que este incidente ocurre en un contexto más amplio de amenazas a la libertad de prensa en Colombia. El país tiene una historia de impunidad en casos de violencia contra periodistas, lo que crea un clima de miedo e inhibición para aquellos que buscan informar la verdad. Exacto, y aunque Hernán fue liberado después de unas horas, la experiencia seguro que le ha marcado ser detenido injustamente, especialmente mientras ejerce el periodismo, puede tener un impacto psicológico duradero y afectar la forma en que se cubre la información en el futuro.
Sin duda, este tipo de incidentes pueden llevar a la autocensura donde los periodistas evitan cubrir temas delicados por miedo a represalias. Esto crea un vacío informativo y limita la capacidad de la sociedad para debatir abiertamente los problemas importantes. Y cuando los medios alternativos, que a menudo son los que dan voz a los marginados y desafían las narrativas dominantes, son silenciados, se pierde una perspectiva crucial en el debate público. Precisamente la diversidad de voces en el panorama mediático es fundamental para una democracia sana. Cuando solo se escucha una versión de la historia, se distorsiona la realidad y se socava la capacidad de la sociedad para tomar decisiones informadas. Volviendo al incidente en la marcha, la falta de presencia policial durante el ataque a Hernán y su equipo, en contraste con la fuerte presencia en otras protestas, me hace pensar, no podría ser que hay un sesgo en la respuesta de las fuerzas del orden. Es una observación muy pertinente. La policía tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos independientemente de sus opiniones políticas. Cuando la respuesta policial parece estar influenciada por la afiliación política, se erosiona la confianza en las instituciones y se crea un ambiente de inseguridad para aquellos que expresan opiniones disidentes. Y esa inseguridad puede tener un efecto dominó en toda la sociedad. Si los periodistas no se sienten seguros al hacer su trabajo, es menos probable que informen sobre temas críticos, lo que a su vez limita la capacidad de la ciudadanía para estar informada y participar en el debate público. Exactamente, la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Cuando se ataca a los periodistas y se les impide hacer su trabajo, se ataca a la democracia misma. Y en este caso, la detención de Hernán bajo el argumento de protección, a pesar de que ya no se encontraba en peligro, es particularmente preocupante. Parece ser una excusa para silenciar una voz crítica, especialmente considerando que las condiciones para una detención legal, según el Código de Policía colombiano, no se cumplían. Es una situación que deja muchas preguntas en el aire. ¿Fue realmente una decisión tomada a nivel local o hubo presiones de niveles más altos del gobierno? ¿Cómo se desarrolló la situación después de la detención? Según el relato de Hernán, después de pasar varias horas detenido en el CTP, fue liberado gracias a la intervención de un concejal de la ciudad, pero la intervención de un político para asegurar la liberación de un periodista que simplemente estaba haciendo su trabajo es un detalle bastante revelador. ¿A qué te refieres? Las fuerzas del orden podrían haber actuado bajo presión política, o al menos que existía una renuencia a desafiar las órdenes de niveles superiores del gobierno. La politización de las fuerzas del orden es una amenaza seria para la democracia cuando la policía se utiliza como herramienta para perseguir a opositores políticos o silenciar voces críticas. Se erosiona la confianza en las instituciones y se crea un clima de autoritarismo. Es un panorama desolador, la verdad. Y me pregunto, ¿qué mensaje envía este incidente a otros periodistas y medios alternativos en Colombia? ¿Cómo afectará este caso su disposición a cubrir temas sensibles en el futuro? Creo que el mensaje es bastante claro que ejercer la libertad de prensa en Colombia puede tener consecuencias graves, incluso si se actúa dentro de la ley. Es un mensaje preocupante. Sugiere que la libertad de prensa en Colombia está en un estado precario y que los periodistas que se atreven a desafiar al poder lo hacen bajo su propio riesgo. Exactamente. Y esto crea un círculo vicioso. Cuando los periodistas se autocensuran por temor a represalias, la sociedad se priva de información vital y el debate público se empobrece, debilitando la democracia. En este caso en Claro. particular, la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno colombiano también es preocupante, ¿no te parece? Sí, es una señal preocupante la falta de una condena clara de la detención de Hernán y la ausencia de una investigación exhaustiva del incidente sugieren que el gobierno no se está tomando en serio las amenazas a la libertad de prensa y eso podría tener un efecto desalentador en otros periodistas, haciéndolos aún más reacios a cubrir temas sensibles. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer para proteger la libertad de prensa en Colombia y en otros lugares donde está amenazada? Creo que una de las lecciones más importantes es que no podemos dar la libertad de prensa por sentadas. Es un derecho que debemos defender activamente y estar dispuestos a luchar por él. Y no olvidemos que la libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino un derecho de todos los ciudadanos. Una prensa libre e independiente es esencial para una sociedad informada y democrática. Totalmente de acuerdo, sin una prensa libre los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas sobre sus vidas y su futuro, y en caso de Colombia creo que es importante que la comunidad internacional siga de cerca la situación de la libertad de prensa y presione al gobierno colombiano para que tome medidas concretas para proteger a los periodistas y garantizar la rendición de cuentas por los ataques contra ellos. Sí, la presión internacional puede ser una herramienta poderosa para promover el cambio y creo que también es importante que los ciudadanos colombianos sigan defendiendo la libertad de prensa en su propio país. Pueden hacerlo apoyando a los medios independientes, denunciando los abusos
y participando en el debate público. En este caso específico creo que es importante destacar el coraje y la determinación de Hernán Muriel y su equipo a pesar de enfrentarse a amenazas e intimidación. Continuaron haciendo su trabajo y llevando información importante al público. Su valentía es un ejemplo para todos nosotros. Sin duda, los periodistas como Hernán son esenciales para una sociedad libre e informada y debemos hacer todo lo posible para apoyarlos y protegerlos. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para apoyar la libertad de prensa en Colombia y en otros lugares? Esa es una gran pregunta y creo que es un buen punto para pasar a la parte final de nuestra inmersión profunda. Decías que hay cosas que podemos hacer como individuos para apoyar la libertad de prensa. ¿Cuáles se te ocurren? Bueno, mantenernos informados sobre las amenazas a la libertad de prensa y alzar la voz contra ellas es fundamental. Podemos escribir a nuestros representantes, apoyar organizaciones que defienden la libertad de prensa y compartir información sobre estos temas en redes sociales. Los medios independientes también es clave, ¿verdad? Tanto financiera como moralmente. Suscribirlos a sus publicaciones, donar a sus operaciones o simplemente compartir su trabajo puede ayudar a asegurar que sigan funcionando y proporcionando información vital. Absolutamente, los medios independientes a menudo están en la primera línea de la defensa de la libertad de prensa y necesitan nuestro apoyo. Y no olvidemos ser consumidores de información críticos, cuestionar las narrativas que nos presentan, buscar diferentes perspectivas y llegar a nuestras propias conclusiones. De acuerdo, no podemos simplemente aceptar pasivamente la información que se nos da. Debemos ser activos en nuestra búsqueda de la verdad y estar dispuestos a desafiar las ideas preconcebidas. Volviendo al caso de Hernán, me parece fascinante que incluso en un ambiente tan polarizado, encontrar a personas dispuestas a dialogar y ser entrevistadas. Es una señal de esperanza, sin duda indica que a pesar de las diferencias ideológicas, todavía existe un espacio para la conversación y el intercambio de ideas, y creo que los medios alternativos como Cofradía para el Cambio tienen un papel importante que jugar en la construcción de puentes entre diferentes sectores de la sociedad. Claro, al dar voz a perspectivas pueden ayudar a fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Y en un país como Colombia, con su historia de conflicto y polarización, ese tipo de periodismo es más importante que nunca. Estoy completamente de acuerdo, los medios alternativos tienen el potencial de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. Si actividades periodísticas aparentemente pacíficas pueden llevar a la detención, ¿qué nos dice esto sobre el estado de la democracia en Colombia y en otros lugares donde la libertad de prensa está bajo amenaza? Es una pregunta fundamental que todos debemos hacernos. La libertad de prensa es un indicador clave de la salud de una democracia. Cuando se ataca y se les impide hacer su trabajo, se socavan los cimientos mismos de una sociedad libre. Es una llamada a la acción para todos nosotros. Debemos estar atentos, defender la libertad de prensa y apoyar a aquellos que se arriesgan para informarnos. Totalmente de acuerdo. La libertad de prensa es un derecho que debemos proteger y defender por el bien de la democracia y por el bien de todos. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda en este incidente en Colombia. Esperamos que este análisis les haya brindado una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan los periodistas en el mundo y la importancia de la libertad de prensa para una sociedad libre e informada. Muchas gracias por acompañarnos.